Biblia 365. Día 97. Libro de Segunda de Samuel. Capítulos del 19 al 21. 19. Cuando la gente supo que el rey lloraba y lamentaba la muerte de su hijo Absalón, fueron a decírselo a Joab. Y así aquel día, la victoria se convirtió en motivo de tristeza. El ejército mismo procuró disimular su entrada en la ciudad. Avanzaban los soldados avergonzados, como si hubieran huido de la batalla. Mientras tanto el rey, cubriéndose el rostro, clamaba en alta voz: «Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío». Joab fue entonces a palacio y le dijo al rey: «Su Majestad ha puesto en vergüenza a sus servidores, que hoy han salvado la vida de su Majestad y de sus hijos, hijas, esposas y concubinas. Su Majestad ha demostrado hoy que nada le importan sus jefes y oficiales, pues ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy me he dado cuenta de que para su Majestad sería mejor que Absalón estuviera vivo, aunque todos nosotros hubiéramos muerto. Salga, pues, ahora su Majestad, y aliente con sus palabras a sus seguidores, pues de lo contrario juro por Dios a su Majestad que esta noche no le quedará ni un solo partidario. Esto será para su Majestad peor que todos los males que le han ocurrido desde su juventud hasta el presente». Entonces el rey se levantó y fue a sentarse a la puerta de la ciudad. Y cuando se informó a todo el pueblo de que el rey estaba sentado a la puerta, fueron todos a presentarse ante él. En cuanto a los de Israel, todos ellos habían huido a sus casas. Y en todas las tribus de Israel, la gente discutía y decía: «El rey David nos libró del dominio de nuestros enemigos, los filisteos, y sin embargo, por causa de Absalón, ha tenido que huir del país. Y Absalón, a quien nosotros habíamos consagrado como nuestro rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué esperamos, pues, que no hacemos volver al rey David?» Este comentario de todo Israel llegó hasta la casa del rey David. Entonces él mandó recado a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciéndoles: «Hablen ustedes con los ancianos de Judá, y pregúntenles por qué se retrasan en hacer que yo regrese a mi palacio. Díganles que no hay razón para que ellos sean los últimos en hacerme volver, puesto que son mis hermanos de tribu». Además, ordenó que se dijera a Amasá: «Tú eres de mi misma sangre, así que de ahora en adelante tú serás el general de mi ejército, en lugar de Joab. Y si no te lo cumplo, que Dios me castigue duramente». Así convenció a los hombres de Judá, y todos ellos, como un solo hombre, mandaron a decir al rey que volviera con todos sus oficiales. Entonces el rey emprendió el regreso y llegó hasta el Jordán. Los de Judá, por su parte, fueron a Gilgal para recibirlo y ayudarlo a cruzar el Jordán. También Semeí, que era hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín y natural de Bahurín, se apresuró a bajar con los hombres de Judá a recibir al rey David. Venían 1000 hombres con Benjamín. Asimismo, Sibá, el criado de la familia de Saúl, acompañado de sus 15 hijos y sus 20 esclavos, llegó al Jordán antes que el rey y atravesó el vado del río para ayudar a la familia del rey a cruzarlo y así quedar bien con él. Cuando el rey se disponía a cruzar el Jordán, Semeí se inclinó delante de él y le dijo: «Ruego a su Majestad que no tome en cuenta mi falta, ni recuerde el delito que este servidor suyo cometió el día en que su Majestad salió de Jerusalén. No me guarde rencor, pues yo mismo reconozco mi culpa, y de toda la casa de José, hoy he sido el primero en salir a recibir a su Majestad». Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo: «¿Acaso no merece Semeí la muerte por haber maldecido al rey escogido por Dios?» David respondió: «Esto no es asunto de ustedes, hijos de Sarbia. ¿Por qué se oponen a mí?
Ahora sé bien que soy el rey de Israel, así que nadie en Israel morirá en este día. Luego, dirigiéndose a Semeí, le juró que no moriría. También salió a recibirlo Mefiboset, el hijo de Saúl. Desde el día en que el rey salió, y hasta que volvió sano y salvo, no se había lavado los pies, ni cortado la barba, ni lavado su ropa. Y cuando vino a Jerusalén para recibir al rey, éste le dijo: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Él respondió: Señor mío, mi criado me ha engañado. Como soy inválido, le ordené que me aparejara un asno para montar en él e irme con su majestad. Pero él me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios, y hará lo que mejor le parezca. Y aunque toda mi familia paterna era digna de muerte ante su majestad, este siervo fue invitado a comer en la mesa de su majestad. ¿Qué más puedo pedir de usted? Y el rey le dijo: No hay nada más que hablar. Ya he determinado que tú y Sibá se repartan las tierras. Pero Mefiboset le respondió: Que se quede él con todas. Lo importante es que su majestad ha vuelto salvo y sano a su palacio. En cuanto a Barzillai, el de Galaad, había bajado de Rogelím para acompañar al rey a cruzar el Jordán, y allí despedirse de él. Era Barzillai ya muy viejo, pues tenía 80 años, y durante el tiempo en que el rey estuvo en Mahanaín, había dado al rey todo lo necesario, porque era muy rico. Entonces el rey le dijo a Barzillai: Ven conmigo a Jerusalén, y allí me haré cargo de ti. Sin embargo, Barzillai le respondió: Me quedan pocos años de vida para irme ahora a Jerusalén con su majestad, pues ya tengo 80 años. He perdido el gusto de lo que como y lo que bebo, y ya no puedo decir si tiene buen o mal sabor. Tampoco puedo oír ya la voz de los cantores y cantoras. ¿Para qué he de convertirme en una carga para su majestad, si únicamente voy a acompañar a su majestad a cruzar el Jordán? ¿Por qué ha de ofrecerme su majestad esta recompensa? Antes le rogaría a su majestad que me permita volver a mi pueblo para morir allá y ser sepultado en la tumba de mis padres. Sin embargo, aquí tiene su majestad a otro servidor, mi hijo Quinján. Que vaya él con su majestad y haga su majestad por él lo que mejor le parezca. El rey dijo: Que Quiñán venga conmigo, y haré por él lo que tú creas más conveniente, y todo lo que me pidas, te lo concederé. Todo el pueblo cruzó el Jordán, y cuando el rey lo cruzó, le dio a Barzillai un beso de despedida. Entonces Barzillai regresó al lugar donde vivía. El rey, por su parte, se dirigió a Gilgal, que se encontraba junto a Quiñán y de todo el pueblo de Judá, así como de la mitad del pueblo de Israel. Todos los israelitas fueron entonces a ver al rey, y le dijeron: ¿Por qué han de ser nuestros hermanos de Judá quienes se adueñen de su majestad, y quienes lo escolten a él y a la familia real, y a todo su ejército, en el paso del Jordán? Todos los de Judá respondieron a los de Israel: Porque el rey es nuestro pariente, pero no hay razón para que ustedes se enojen. ¿Acaso comemos nosotros a costa del rey, o hemos tomado algo para nosotros? Entonces los de Israel respondieron: Nosotros tenemos sobre el rey 10 veces más derecho que ustedes. Así pues, ¿por qué nos menosprecian? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en decidir que regresara nuestro rey? No obstante, los de Judá discutieron con mayor violencia que los de Israel. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 20. Un hombre perverso de la tribu de Benjamín, que se llamaba Seba y era hijo de Bicrí, se encontraba en Gilgal. Seba incitó al pueblo a levantarse en armas diciendo: Nosotros no tenemos parte ni herencia con David, el hijo de Jesé, todos a sus casas israelitas.
Todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri. Sin embargo, los de Judá, desde el Jordán hasta Jerusalén, se mantuvieron fieles a su rey. Cuando David regresó a su palacio, en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado cuidando el palacio y las metió en una casa bajo vigilancia. Allí siguió cuidando de ellas, pero nunca más volvió a tener relaciones sexuales con ellas. Así ellas se quedaron encerradas, viviendo como viudas hasta el día de su muerte. Después el rey ordenó a Amasá: «Llama a los hombres de Judá, y dentro de 3 días preséntate aquí con ellos». Amasá fue a juntarlos, pero tardó más tiempo del que se le había señalado. Entonces David le dijo a Abisai: «Seba nos causará más daño que Absalón. Así que toma el mando de mis tropas y persíguelo. No vaya a ser que halle algunas ciudades amuralladas y se nos escape». Los hombres de Joab, con los quereteos y peleteos de la Guardia Real y los mejores soldados, salieron de Jerusalén con Abisai para ir tras Seba. Cuando se encontraban cerca de la gran roca que está en Gabaón, Amasá salió a su encuentro. Joab llevaba puesto su uniforme de batalla, ajustado con un cinturón y al costado una espada envainada, la cual podía desenvainar con solo tirar hacia abajo. Y mientras Joab tomaba a Amasá por la barba con la mano derecha para besarlo, le preguntó: «¿Te ha ido bien, hermano?». Amasá no prestó atención a la espada que Joab llevaba en la mano. De pronto, Joab lo hirió con la espada en el vientre, y todas sus entrañas se derramaron por el suelo. Murió sin que Joab tuviera que rematarlo. Después Joab y su hermano Abisai siguieron persiguiendo a Seba, hijo de Bicri. Entonces uno de los soldados de Joab se puso al lado del cuerpo de Amasá y dijo: «El que esté a favor de Joab y de David, que siga a Joab». Pero Amasá seguía en medio del camino, revolcándose en su sangre. Y viendo aquel soldado que toda la gente se detenía, hizo a Amasá a un lado del camino y lo tapó con una capa, pues se dio cuenta de que todos los que llegaban se quedaban parados junto a él. Luego de apartarlo del camino, pasaron todos los que andaban con Joab en persecución de Seba. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maacá, y todos los descendientes de Bicri se juntaron y entraron tras él en la ciudad. Cuando los hombres de Joab llegaron a Abel Bet-Maacá, construyeron una rampa sobre la muralla exterior para atacar la ciudad, y luego entre todos trataron de derribar la muralla. De repente, una mujer muy sabia gritó desde la muralla de la ciudad: «Escúchenme, escúchenme por favor. Díganle de mi parte a Joab que se acerque, porque quiero hablar con él». Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: «¿Tú eres Joab?». Y él respondió: «Yo soy Joab». Y ella le dijo: «Oye las palabras de esta sierva tuya». Y él respondió: «Te escucho». Entonces ella comenzó a decir: «Antiguamente decían: quien quiera saber algo, que pregunte en Abel». Y así se solucionaba el asunto. Nuestra ciudad es una de las más pacíficas y fieles de Israel, una de las más importantes, pero tú estás tratando de destruirla. ¿Por qué quieres destruir lo que pertenece a Dios? Joab le respondió: «Eso ni pensarlo. Nunca la destruiría ni la dejaría en ruinas. No se trata de eso, sino que un hombre de los montes de Efraín, que se llama Seba, se ha levantado en armas contra el rey David. Entréguenmelo a él solo, y yo me retiraré de la ciudad». Y la mujer le dijo a Joab: «Te echaremos su cabeza desde el muro». Enseguida la mujer fue a convencer con su sabiduría a todo el pueblo, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab ordenó que tocaran retirada, y se alejaron de la ciudad, cada cual a su casa, mientras que Joab regresó a Jerusalén para hablar con el rey.
Joab quedó al mando de todo el ejército de Israel, mientras que Benaías, hijo de Joadá, estaba al mando de la guardia de quereteos y peleteos. Adonirán era el encargado del trabajo obligatorio, y el secretario del rey era Josafat, hijo de Ahilud. Seba era el cronista, y Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Hirá, del pueblo de Yair, era también sacerdote de David. 21. En tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años consecutivos. Entonces David consultó a Dios, y Dios le contestó: El hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas. David llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos con quienes los israelitas habían hecho un juramento, y a quienes Saúl, en su ira por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar. David les preguntó: ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo, para que bendigan al pueblo de Dios? Los gabaonitas le respondieron: No es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David les dijo: Entonces díganme lo que quieren que haga por ustedes. Y ellos respondieron: Del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que se nos entreguen 7 de sus descendientes, y nosotros los ahorcaremos ante Dios en Gibeá de Saúl, el escogido de Dios. El rey aceptó entregárselos, aunque se compadeció de Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, por el sagrado juramento que se habían hecho él y Jonatán. Sin embargo, apresó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, había tenido con Saúl, y que se llamaban Armoní y Mefiboset, y a los 5 hijos que Mical, hija de Saúl, tuvo con Adriel, hijo de Barzilai de Mejolá, y se los entregó a los de Gabaón, los cuales ahorcaron en el monte delante de Dios. Así murieron juntos los 7, en los primeros días de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, la hija de Ayá, se vistió con ropa ásperas en señal de luto, y se tendió sobre una peña. Allí se quedó, desde el principio de la cosecha de cebada, hasta que llovió, sin dejar que ninguna ave se acercaran a los cadáveres durante el día, ni los animales salvajes durante la noche. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue y tomó los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Yabes de Galaad. Estos los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los colgaron el día que derrotaron a Saúl, en Gelboé. Luego David ordenó que llevaran los restos de Saúl y de Jonatán, y que recogieran los restos de los ahorcados, y sepultaron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl, en Selá, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo como el rey lo había mandado. Después de esto, Dios atendió las súplicas en favor del país. Los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Entonces David y sus oficiales salieron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado, y un gigante llamado Isbi-Benob trató de matarlo. Su lanza pesaba más de 300 kilos, y en el cinto llevaba una nueva espada. Sin embargo, Abisai, el hijo de Sarbia, socorrió a David, y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer que ya no saldría más a la guerra con ellos, para que no se apagara la lámpara de Israel. Después hubo otra guerra en Gob contra los filisteos. En aquella ocasión, Sibecai el husatita mató a Saf, que era descendiente de los gigantes. Y en otra guerra que hubo contra los filisteos, también en Gob, Elhanán, hijo de Yair, de Belén, mató a Goliat el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar.
Después hubo una guerra en Gat. Allí había un hombre de gran estatura, el cual tenía 24 dedos, 12 en las manos y 12 en los pies. Era también descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simá, el hermano de David. Estos 4 gigantes eran descendientes de Rafá, el gigante de Gat, pero cayeron a manos de David y de sus oficiales. ¿Cómo enfrentó David la división en su reino? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.